tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Estábamos haciendo el hábito de tener los viernes programas culturales, musicales, mostrando pues lo mejor de nuestra música, nuestra cultura, de nuestro cine, de nuestras artes en general. La coyuntura actual obliga a que hoy no tengamos un programa de esa naturaleza y es un momento, por supuesto, de manifestar nuestra tristeza y nuestra preocupación pues, por las situaciones que vive el país hoy en día, sobre todo cuando se trata pues, de pérdida de vidas, porque quizás un conflicto se puede resolver. Lo que es difícil es regresar la historia al punto donde se eviten la pérdida de vidas humanas. Esa es la tragedia que a veces toca vivir y por la cual han atravesado numerosos pueblos en distintos momentos, ¿no? Numerosos países. Así que bueno, hoy es un día para nosotros pasarle revista a esta temática. ¿Cómo hacer en una situación de conflictos para buscar caminos distintos a la confrontación y para construir escenarios que permitan ir saliendo de esos conflictos, ¿no? Por eso hemos invitado al doctor Francisco Alfaro Pareja. Él es un investigador de este tema, es doctor y máster en estudios internacionales de paz, conflictos y desarrollo. Además es docente también, universitario. Bueno, ha sido asesor de mediación en conflicto y promoción de paz con diversas organizaciones, consultor en instancias internacionales como el Centro Carter y el Fondo Canadiense para Iniciativas Locales. Recordemos que el Centro Carter tuvo un rol bastante destacado a comienzos de este siglo, precisamente en el conflicto político venezolano entre gobierno y oposición. De allí se derivaron algunos acuerdos, unos se cumplieron, otros no, pero bueno, tuvo pues una importante participación en esta coyuntura, en esa coyuntura en aquel momento. Bienvenido, Francisco, gracias por venir Vladimir. Al programa, ¿no? Además tuvimos la oportunidad de trabajar juntos en la Cancillería un tiempo, ¿no? Pero bueno, me gustaría un poco hablar además también de un libro que tú escribiste, La historia oculta de la independencia de Venezuela, de la guerra idealizada a la paz imperfecta. Y me decías antes de comenzar el programa algo que me llamó la atención, que es que también en la guerra de independencia hubo espacios para mediación y para negociación, ¿no? Sí, Bueno, por supuesto, el Tratado de Regularización de la Guerra fue uno de esos momentos, pero dejemos que tú introduzcas el tema, estoy hablando mucho. no, bueno, fíjate que es interesante porque en Venezuela, incluso cuando leemos nuestra historia, la historia escolar, la que vemos pues en primaria, en bachillerato, la historia que nos enseñan comúnmente está muy, muy imbricada de todos aquellos hechos de violencia que han estado presentes en la historia. Escuchamos desde la guerra de independencia, la guerra federal, revoluciones, rebeliones, golpes de Estado, etcétera, ¿no? Que son elementos y eventos que sí han estado presentes en nuestra historia, pero cuando echamos un ojo, echamos la vista atrás y tratamos de identificar dinámicas en nuestra propia historia, nos podemos dar cuenta que así como hubo violencia, ha habido instancias de paz que se materializan en momentos, procesos, espacios, la activación de las capacidades de distintos actores para entenderse a pesar de la violencia, ¿no? Uno de esos elementos fue justamente el conflicto independentista. ¿Qué otro conflicto más simbólico en nuestro imaginario social y cultural que la independencia venezolana? Es nuestro conflicto, vamos a decir así, fundacional. Es interesante porque uno de los elementos claves aquí, uno de los grandes aportes de Venezuela al mundo, ha sido el Tratado de Regularización de la Guerra, que es nada más y nada menos el precursor del derecho internacional humanitario actual y de la Cruz Roja Internacional. Eso surgió aquí en Colombia la Grande y específicamente en Santana de Trujillo. Lo interesante es que después de 7 años de guerra-muerte, donde los patriotas desarrollaron pues una confrontación muy violenta desde el punto de vista cultural, discursivo y directo, frente a todo aquel español y canario que no apoyase a la independencia, y por otra parte los realistas que impulsaron una guerra llamada la guerra de colores o la guerra contra los blancos para exterminar a cualquier blanco criollo, después de 7 años se dieron cuenta que la violencia había llegado a unos puntos tan altos de mortandad que bueno, que diezmó a la población prácticamente en un tercio, que decidieron sentarse después de miles de bajas a disminuir los niveles de violencia dentro del conflicto. Y ahí surge ese tratado. Claro, lo interesante es que el conflicto no cierra allí, el conflicto se extiende desde el año 20
con estas batallas que todos conocemos, pero aparte después el proceso de pacificación de las guerrillas, de reinserción y reconocimiento por parte de España que se extiende hasta 1846. Es decir, el conflicto independentista venezolano le costó al país, los que estaban de un lado y los que estaban del otro, una confrontación que duró aproximadamente 37 años. 37 años por, bueno, no poder ponerse de acuerdo en un proyecto de país común. A pesar de eso hubo espacios de paz, pero sin lugar a dudas fue un espacio de muchísima violencia. Ahora, en el caso de nuestra historia latinoamericana, hemos visto también ejemplos concretos de conflictos muy duros. A mí siempre me gusta recordar la guerra del Salvador, por ejemplo, y tenemos aquí al lado el conflicto político colombiano surgido a partir del asesinato de Gaitán. La guerra que ha durado pues más de 60, casi 70 años, ¿no?, de guerrilla. Y en el caso salvadoreño hubo un acuerdo político después de alrededor de 150.000 muertos. En este momento en Venezuela, si yo hablo de diálogo, seguramente pues una buena parte de la gente que me ve, que me escucha, dirá que esa es una propuesta que no tiene nada que ver con lo que está pasando y que es una propuesta desfasada, por ejemplo. Y si se habla de negociación política, pues dice que no hay nada que negociar. Mucha gente dirá que no hay nada que negociar. Y lo dirán chavistas, y lo dirán opositores, y lo dirán ciudadanos que quizás no creen en eso. Pero fíjate tú, hoy el diálogo no tiene el espacio y el oxígeno que debería tener en una situación que además tiende a agravarse. Me gustaría una reflexión tuya sobre eso. Mira, lo más lamentable yo creo que, o sea, los seres humanos tenemos capacidades para la paz y capacidades para la violencia, ¿no? De hecho, los seres humanos deciden en qué momento activan una capacidad o activan la otra. Yo lo decía hace un momento, el mismo Bolívar que en algún momento decretó la guerra o proclamó la guerra a muerte, posteriormente decide impulsar a través de este tratado que impulsa Antonio José de Sucre sus capacidades para la paz para reducir los niveles de violencia, igual en el caso de los realistas, ¿no? Pero uno de los elementos quizás más lamentables es que muchas veces a los seres humanos y específicamente a los actores políticos les cuesta mucho aprender por cabeza ajena. Es decir, haciendo uso de nuestra racionalidad y de nuestro nivel evolutivo como seres humanos, deberíamos ser capaces de ver cuáles han sido las experiencias traumáticas del vecino, no solamente Colombia, sino digo el vecino a nivel de Latinoamérica, a nivel del mundo. ¿Cuántos países han pasado por procesos similares, donde proyectos políticos o proyectos de país por temas ideológicos no son compatibles y sencillamente se llega a niveles de confrontación, de violencia, de exterminio, que al final, como ni un bando ni el otro pueden desaparecer, porque sería un pensamiento infantil pensar que un sector puede desaparecer o que el otro sector puede desaparecer, terminan sentándose en una mesa de negociación. Entonces, claro, yo recuerdo en la Universidad Central de Venezuela hace mucho tiempo, yo era estudiante de Ciencias Políticas y me acuerdo que asistí a un foro donde venían dos representantes parlamentarios salvadoreños. Y ellos decían que en el pasado cada uno representaba a un bando distinto del conflicto. Armados. Armados. Y uno de los factores que más ellos lamentaban era que no pudieron sentarse a dialogar y a negociar sin haber pasado por la cantidad de muertos que tú mencionabas, ¿no? Entonces, en aquel momento, estamos hablando ya del año 2002, donde ya tuvimos un escenario de fuerte confrontación y polarización, decían, ¿por qué tuvimos que llegar a esto para podernos entender, ¿no? Lamentablemente suele pasar así. Ahora, tú decías, me llamó la atención cuando tú dijiste que el ser humano tiene la capacidad para activarse en la negociación, en la paz, en el diálogo, y también para activarse en la guerra. Exacto. ¿Qué es lo que lleva a activar una de estas dos, uno de estos dos extremos? Fundamentalmente una decisión. Es decir, todas nuestras acciones, bien sean pacíficas o violentas, dependen de una decisión que tomemos en un determinado momento. Por supuesto, si en ese momento una persona tiene una posición de poder más importante, evidentemente sus consecuencias serán mayores sobre la sociedad. Entonces, ¿cuál es el llamado? El llamado es que justamente las autoridades políticas del país tengan la capacidad de activar su disposición y sus acciones para la paz, para la negociación, para entender que hay reglas de juego que deben respetarse. Tenemos que hacer una pausa, Francisco, pero me gustaría
que de acuerdo a tu experiencia y a tus conocimientos sobre la historia de la conflictividad en el mundo, ¿en qué etapa estamos hoy en Venezuela? O sea, ¿en qué etapa pudiéramos ubicar una fase pues, de la actual situación venezolana? Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con Francisco Alfaro Pareja, en nuestra etiqueta del día de hoy, Alfaro a la una. Ya venimos.